Yo estudiaba en el colegio Margarita y mamá dijo, no, 2 asientos, ¿cómo te voy a pagar? Mejor la voy a mandar sola. Y ahí la conozco a mi esposo taxiaba para Santiago. Lo conocí ahí y mi esposo me comenzó a hablar. Yo estaba bien jovencita y me comenzó a invitar a salir y yo me escapaba así, a veces después del colegio un ratito, 10 minutos, 15 minutos así, y hablaba con él yo. Y así, mi mamá se dio cuenta que yo estaba conversando así con mi esposo, que es ahora. Entonces mi papá y mamá lo que hizo fue, ella lo denunció a mi esposo por acoso. Lo denunció a él y como yo era bien joven y él era ya más mayor que yo. Entonces, con su foto de él andaban por las calles y buscándolo a mi esposo para llevarlo preso. Él estaba sentenciado a 25 años y yo por mí, porque mis papás no querían, ¿sí? Mis papás no querían, decía, tú eres muy jovencito. Mi papá le decía, ese señor es más de edad, decía así. Y tú no puedes estar con él, me decía. Entonces, tanto así que yo salgo embarazada. Y mis papás ya lo denuncian por violación, por secuestro, lo denunciaron. Tenía como 4 denuncias. Y mi esposo andaba escondido, ya no taxiaba. Y él paraba escondido muy lejos para que la policía ya no lo encuentre, porque la policía andaba buscándolo así de civil para meterlo preso. Entonces de ahí papá y mamá no aguantaron y me dijo, ya, si tú te quieres ir con ese hombre, ándate a su casa, me dijo. Yo no pensé, yo dije, así será todo bonito, así será feliz, así como uno es y de novios. Cuando llegué a su casa, yo vivía con mi suegra y con todas mis cuñadas, y cada una de mis cuñadas con sus hijos y sus esposos. Entonces cuando fui ahí, todo cambió. Mi esposo cambió, era otro. No era el que yo había conocido, el que me había enamorado, ¿sí? Él me humillaba bien feo, me trataba bien mal, me trataba de lo peor a mí. Como que yo no servía nada para él. Y yo quería regresar a mi casa, pero me daba vergüenza regresar donde mis padres. Porque yo decía, ¿con qué cara voy a regresar, sí? Donde mis padres, decía así yo. Después que me he venido para acá, mi suegra no me llevaba, ni mis cuñadas, nada. Siempre hablaban mal de mí, y le hablaban mal a él, y ella le hablaban ya de mí. Entonces, yo a veces quería hacer un hueco en la pared y salirme corriendo y desaparecerme. Y lloraba en el cuarto de mi esposo, lloraba porque él agarraba y él se iba. A veces, en varias ocasiones, yo ni cenaba nada porque él iba y se comía por afuera, no sé dónde se iría, pero me dejaba. Yo me iba a colegio porque yo no terminé secundaria, yo tuve que irme a la nocturna. Y ahí terminé y siempre me iba yo al colegio en la noche, sí, llorando, con tristeza, así, embarazada de mi primer hijo. Y así transcurrió 2 años que estaba donde mi suegra, yo ahí viviendo. Yo le había agarrado una cólera a mi suegra, a mis cuñadas, porque ellas siempre me hablaban feo a mí. Y yo decía, pero si yo no les he hecho nada, decía, ¿por qué me tratan tan feo? Decía a mí. Y discutían, a veces cuando había un domingo ahí, sí, que todos se reunían, a todos llamaban para comer, mi suegra cocinaba y a mí no me llamaban, me sentía sola en ese cuarto. Y ahí yo clamaba a Dios bastante, clamaba, yo le decía, Señor, ¿dónde estoy? ¿Por qué me he venido para acá? Decía yo. Entonces mi papá me dice, Jackie, un día me llama y me dice, Jackie, yo te voy a comprar una casa, un terreno y te voy a hacer tu primer piso, me dice. Yo me alegré bastante porque yo sí quería salir, pero yo no le contaba nada ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mis hermanas lo que me pasaba. Cuando me salí de ahí, me salí y ya me fui, sí, aparte. Ya éramos los 2 solos con mi hijito nada más. Igual seguían los problemas, las peleas. Él me seguía humillando. Si se caía una hoja, ya era mi culpa. Él, todos los días era problema.
todos los días. Y a veces yo decía, ¿será porque él es más mayor? Yo soy más menor, por eso no nos comprendemos, pero él era bien renegón era en el mundo. Entonces, ahí clamaba a Dios. Me acuerdo cuando mi hijito tenía 6 años, yo no aguantaba más y un día así, sin que nadie me diga nada, yo me arrodillé en mi cuarto. Y yo le pedía a Dios, yo no le decía, Señor, sí, Dios, ayúdame. Le decía, ya no puedo, yo quiero ser feliz. Y no soy feliz, le decía. ¿Qué hago? El psicólogo, el psiquiatra, eso no sana, decía yo, porque yo me acuerdo que mis padres habían ido al psicólogo conmigo, ¿sí? Para que ellos estén bien. Pero nunca mi papá siguió siendo lo mismo, mi mamá también. Entonces yo decía, eso no cambia, decía, es por las puras, era un psicólogo. Y de tanto así mi clamor me eché y tuve una experiencia siendo mundana todavía ahí. Yo me acuerdo que estaba echada en mis sueños, ¿sí? Echada en mi cuarto con mi esposo durmiendo y yo me he levantado, mi alma se ha levantado y se ha sentado en mis pies. Yo he visto a mi esposo ahí durmiendo con yo también durmiendo ahí. Y había un personaje bien amarillito, que reflejaba. Yo le quería ver su rostro y no podía. Por más que intentaba ver y no podía ver el rostro. Solamente alumbraba fuerte. Y yo vi que puso su mano sobre mi cabeza. Me levanté asustada y dije, ¿qué es eso? Le comenté a mi esposo. Él me dijo, no sé. Fui a mi mamá, le dije, no sé qué será. Me dice, será un sueño más que tienes, me dijo. Pero así yo clamaba mucho. Conseguimos un trabajo. Teníamos dinero. Pero no éramos felices. Por más dinero que tengamos, mi corazón estaba muy resentido, con mucha cólera. Yo cuando lo miraba a mi esposo, lo miraba con una cólera, un odio tenía en mi corazón. Porque decía, ¿por qué me ha tratado todos estos años mal si yo nunca le he hecho nada? Decía yo. ¿Por qué es así? Pero yo al fondo de mi corazón, yo sí lo quería, pero quería yo ser feliz con él. Y a veces, ¿qué hacíamos? Nos íbamos a fiestas, ¿sí? Así para estar bien, ese era ese momento nada más. Pero después cuando volvíamos a casa, todo era cada uno por su lado. Él a su sala a mirar su tele y yo a mi cuarto, a estar triste ahí sola. Y así era. Todos los días eran problemas. No había un día que no peleábamos. Mi esposo agarraba, se iba y me dejaba. Igual, aún estando ahí en mi casa, ya habíamos construido todo, pero nada, no satisfacía ese amor que queríamos en nuestros corazones. En el tiempo del COVID, cuando empezó, cuando fui al doctor, me dijo el doctor, tus óvulos se han muerto, has tenido una menopausia temprana y ya tú no vas a poder tener hijos, me dijo ya. Entonces, yo en ese rato dije ya, porque capaz tengo más hijos. Y él siempre me decía, yo algún día yo me voy a separar de ti. Porque a mí y mujeres no me faltan, me decía. Tú no eres la única, me decía. Yo antes he tenido muchas, me decía así. Entonces, yo decía, algún día él se va a ir. ¿Y cómo me voy a quedar yo con tantos hijos? Decía. Ya tengo un hijo, ya decía yo. Ya él se encargará de mí. Yo decía así, sí, en mi ignorancia, sí. Decía así. Entonces, yo fui en el doctor, le dije, doctora, que ya no se puede hacer nada. Le dije, doctora, no, me dijo, si quieres te ponemos inyecciones, pastillas. Y yo le dije, ya, a ver, tuve como 2 años de tratamiento y nada. Y al final la doctora me dijo, no, ya tú no vas a poder tener hijos, ya, es por las puras, me dijo. Y un momento cuando arreglaba mi casa, a veces se me caían mis lágrimas, yo decía, yo no puedo tener hijos, ya, decía. Como que venía ese pensamiento ahí a mi vida, ¿sí? Y bueno, seguíamos peleando bien feo con mi esposo. Mi esposo se comenzó a tomar, a volverse borracho.
Él era una necesidad, así como comer desayuno, almuerzo, cena, así tenía que él tomar lunes, miércoles, sábado y domingo. Mi papá elabora pisco, y papá le decía, los domingos puedes venir acá a la casa, acá hay gratis todo, como ahí hay tachos llenos de pisco. Entonces, y es gratis. Yo le decía, al menos ya toma con mi papá pues, los domingos, pero toda la semana, porque ya los demás días, él llamaba ya a los amigos a tomar a la casa. Se ponía a tomar ahí cerveza, los miércoles otra vez, y así, llegaba del trabajo a las 11 de la mañana, él no paraba hasta las 8 o 9 de la noche, tomando, y a veces yo decía, pero ¿qué tiene? Decía, si él no era así. Y yo quería pues sí ser feliz, y siempre él terminaba borracho y comenzaba a insultarme, a humillarme, a decirme muchas cosas, hermanos, ¿sí? Y entonces yo qué hice, fui donde una bruja. Esa bruja me dijo, yo lo voy a hacer cambiar a tu esposo, pero te voy a cobrar 1,500 para hacerlo, y para hacerle todo. Solamente me traes una foto de él y vienes el día martes, me dijo, porque ese día es el que se hace, me dijo. Y yo durante esos días decía, 1,500 lo va a cambiar, decía así. Porque yo en mi ignorancia, ¿sí? Yo quería ser feliz con él y que lo cambie, ¿sí? Que él no sea borracho ya. Pero llegó el día martes y para la tarde me había citado. Y yo dije, y si por las puras voy a agarrar 1,500, decía yo, ¿sí? Y no le hace nada, porque este hombre es bien duro, decía yo. Su corazón es duro, no creo que lo cambie, decía. Y no fui, hermano, y siempre me venía a la mente que mi mamá me decía, nunca vayas donde un brujo, porque eso trae maldición a tu casa, me decía. Y eso también me venía a mi mente, y yo decía, entonces, ¿cómo hago? No voy. En la noche cuando me eché a dormir, la bruja vino y mi sueño se apareció ahí, mi cortina como flameaba y ella estaba ahí parada. Y yo me asusté más y dije, nunca más voy a una bruja, dije así, nunca más voy. Pero yo buscaba y lloraba y le pedía mucho al Señor. Yo le decía a Dios, ¿sí? Dios, yo quiero ser feliz. ¿Cómo hago para ser feliz? Y mi esposo me dijo, este año nada más vamos a trabajar y toda la plata que juntemos nos vamos a dividir, me dijo. Para yo irme ya tú te quedas con la casa porque yo no me voy a ir sin nada, me dijo. Yo tengo que irme con dinero, me dijo. Y yo le dije, ya está bien, este año hay que trabajar, le dije así. Porque éramos infelices, éramos. Mi hijito también mucho lloraba. El que viene ahora conmigo, el mayorcito, él mucho lloraba por nosotros. Entonces, justo así va comenzando el año 2022. Y yo lloraba bastante porque yo sabía que yo sabía en mi mente, yo decía, este hombre, lo que él ha dicho, así va a ser. Él me había dicho, en diciembre nos separamos. Y él lo va a cumplir, decía así, porque él es bien tangible, él dice una cosa y así se tiene que hacer, decía yo. Entonces, yo le pedía mucho al Señor, mucho a Dios. Me echaba en mi cama y lloraba. Todos los días, así era mi vida. Y nunca nadie me predicó a mí la palabra, nada así. Pero vi de repente un video por el Facebook, que así de la nada me apareció. Y predicaba que el borracho no entra al reino de Dios, que el que fornica no entra al reino de Dios. Y había un video que decía testimonio. Yo no sabía la palabra testimonio qué era. Y le dije a mi esposa, encontré un video y dura 1:40. Hay que verlo, yo lo voy a transmitir en la tele, le dije así, para verlo los dos, le dije. Pero yo pensé que era la palabra así, de Dios, así que hablaban. Yo quería experimentar, quería saber qué era, porque yo no sabía nada. Y mi esposo me dijo, ya pues ponlo. Y cuando lo pusimos, yo me quedé impresionada de un testimonio. Y que existían los demonios, comenzó a hablar del rapto de la iglesia, de los que se van al infierno. Yo no sabía que si yo me moría me iba al infierno, yo no sabía. Porque yo estaba en pecado, porque yo no me había casado con mi esposo. Porque cuando yo me junté con mi esposo, yo me quería casar con él, pero él no quería. Él me decía, no hay que conocernos más. Más adelante nos separamos, si no, por las puras me voy a casar, me decía así. Aún así, yo estando embarazada. Y
estaba en pecado. Entonces yo como que estaba cegada, y cuando yo vi ese testimonio, como que se me quitó toda esa cegadez. Yo decía, ¿qué? O sea, que yo estoy en pecado. Y le dije a mi esposo, hay que buscar una iglesia para ir. A mi mente me vino que él hace tiempo, él había asistido a una iglesia cristiana, pero era una iglesia liberal. Y mi cuñada me dijo, antes que él te conociera, él asistía a una iglesia. Él no hablaba en lisuras, él no tomaba, y él hacía lo correcto y predicaba la palabra, así. Y yo le dije, ok, sí. ¿Y cómo se llama esa iglesia? Le dije. Y yo me acordaba su nombre de esa iglesia. Y yo le dije, me volví a recordar y le dije, ¿qué tal si vamos a esa iglesia que tú antes asistías? Ah, ya pues vamos. Y cuando fuimos, esa iglesia, hermanos, era una discoteca. Las mujeres iban con su pantalón, su toxito arriba y alababan a Dios. El predicador, el pastor, subía, nos saludaba, predicaba media hora, pero no de la palabra. Hablaba de las generaciones, algo así, le entendí. Y luego se bajaba y los que estaban cantando, había que estaban cantando ahí también, así como acá hay grupo musical, pero estaban con pantalones rasgados. Y las mujeres también. Y yo miraba a las mujeres, y yo ese día, yo también fui así, algo decente, porque yo me vestía con chores, ¿sí? Era muy vanidosa. Dije, no, como es una iglesia así que hablan de Dios, tengo que irme decente, con pantalón. Pero yo veía que allá entraban así, como normal. Y yo no sentía nada, y mi esposo no sentía nada. Yo no veía ni un cambio en él. Él seguía tomando, seguía hablando sus lisuras, seguía igual. Entonces yo comenzaba a buscar, y me dijo, no, esa iglesia no hay que ir, me dice así. Yo busca otra, yo comencé a buscando otra. Yo le digo, pero esta iglesia yo encontraba que hice el movimiento misionero, le digo. Y si, ¿por qué no vamos a esa iglesia? Le digo. Y me dice, sí, pero esa iglesia no te va a gustar. Él ya conocía, él sabía de la iglesia, pero no me decía. Y me dice, esa iglesia, las mujeres van con faldas, y a ti no te gusta ponerte falda, me dijo. Y los hombres les gusta usar terno, y terno es para los viejitos nada más, me dijo. ¿Y cómo vamos a ir ahí? Me dijo así. Y yo le dije, no, yo solamente yo quiero ir, le digo así, yo quiero ir, vamos. Quedamos un domingo en venir, en la noche, porque yo vi el horario, ¿sí? En la página de Facebook. Y ese día también mi esposo peleó conmigo. Y no pudimos venir. Y yo le dije a mi hijito, vamos, dice que ahí el culto empieza a las 6, he visto. Y hasta mi hijito se quedó dormido como nunca. Y yo, como siempre salía con él, yo no conocía las calles, ¿sí? Y decía, trae el sencico. Yo decía, ¿dónde será? Y si me pierdo, y después va a estar renegando mi esposo, ya ves que a dónde te has ido. Y ahora, ¿cómo voy a ir solita? Decía, ya. Y vi ahí que también yo decía ahí en los martes. Llegó el martes, le dije y a mi esposo le dije, vamos, le digo, yo quiero ir, vamos a escuchar, le digo, ya pues vamos, si tú quieres vamos, pero mira lo que te estoy advirtiendo, y ya, la cosa es que entramos, y cuando entramos, qué buenos son los diáconos, las mujeres, y cuando te tratan con mucho amor, cuando en el mundo no te tratan así, ¿sí? Bien, y yo entré y me abrazaron con tanto amor, como que si fuera algo bien cercano a mí. Y me acuerdo que me senté en la parte de adelante, porque los caballeros se sentaban para el lado de acá. Y me senté adelante, y mientras escuchaba la palabra, era tan bonito, sentí una paz, y yo a todas las damas las veía bien bonitas, con sus vestidos, sin pintarse, sin nada, y la veía tan bonitas, las veía. Y yo no veía nada de otro mundo. Yo decía, pues si están bien, decía. Más bien yo soy la que estoy mal, decía yo así. Y me sentía avergonzada, me sentía así. Entonces cuando fuimos allá a la casa, regresamos, mi esposo también escuchó la palabra, pero él me dice que él sí sabía que sí veía el infierno, pero él no me contó nunca.
Y él me dijo, sí, yo sí sabía, me dijo. Y yo le dije, ¿y por qué no me dijiste? Le dije así, que si yo me moría me iba al infierno. Le digo, ¿por qué no me dijiste que había un Dios? Le digo, a quién pedirle, que Él escucha, le dije. Llegamos a la casa y me dijo, ya, ¿y ahora qué hacemos? Tú quieres entregar tu vida a Cristo, pero vas a cambiar, me dice, tu vestimenta. Y yo le dije, sí, yo me quiero arrepentir. Y mi esposo me dijo, ya, yo también entonces. Y mi hijito chiquito me dijo, yo también quiero arrepentirme, me dijo. Y cada uno en una cama agarramos, nos arrodillamos. Me dijo, tienes que arrodillarte, me dijo él. Y ahí tienes que decirle al Señor, hablarle, me dijo. Y yo le comencé a hablar, si al Señor que me perdone, porque estaba muchas cosas en fornicación, en pecado con mi esposo. La palabra que había escuchado acá el siervo, el pastor Iván. Y cuando yo me arrodillé, yo lloraba bastante. Parecía que un balde de agua me había entrado dentro de mi cuerpo. Y yo botaba bastantes lágrimas. Yo quería estar ahí de rodillas y no pararme. Y yo lloraba y lloraba. Y mi esposo me decía, ya, ¿por qué lloras tanto? Me decía. Y todos los días, en la noche para dormir, yo me arrodillaba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo a veces decía, ¿por qué lloro tanto? Y mis ojos terminaban hinchados. Y esa era la presencia de Dios, ¿sí? Porque yo sentía una calentura en mi cuerpo que venía y me envolvía. Y de repente tuve una experiencia como en mis sueños, ¿sí? Como por mi boca salían demonios. Yo los he visto, una demonia mujer, cómo salía. Y de repente me subía y yo corría por los aires, por las nubes. De ahí tuve un sueño con el rapto de la iglesia, cómo se iban todos. Y llegaban allá con vestiduras bien blanquitas, pero un blanco que nunca le he visto acá. Eran tan blanquitas y llegaban y todos estaban ordenaditos, estaban allá en el cielo. Y fue algo tan bonito que más me enamoró el Señor de venir acá y estar acá. Conocimos la palabra que estamos fornicando y lo primero que decidimos es casarnos. Mi esposo es de Chincha, fuimos a Chincha a hacer los papeles para casarnos porque yo no quiero estar así. Le digo, estamos pecando. Y nos casamos y de repente me di cuenta que también estoy embarazada. Cuando la doctora me había dicho que yo no iba a poder tener hijos, me había dicho. Y yo me sentí tan feliz en ese momento cuando el doctor me dijo, vas a tener un hijo, me dijo así. Y yo decía, qué raro, pero si 2 años yo no podía tener hijo, decía así, y ahora ¿cómo puedo tener hijo? Decía, como que el Señor tiene el control de todo, ¿sí? Y Él sabe la hora que va a hacer todas las cosas para uno y lo va a cambiar. Y fue una felicidad que llegue mi segundo hijo a mi casa. Porque ya no éramos 3, a veces solitos. Y ahora ya somos 4 y mi hijito juega allá con él, ¿sí? Y todo cambió, ya mi esposo ya no tomaba. Cuando pasaba por una cantina, él cuando pasaba, él olía y decía, qué rico, decía. Alguien estaba fumando, uy, para él era como, no sé, una comida rica. Y también él creo que estaba fumando porque decía, qué rico. Y ahora cuando pasa por una cantina o ve a alguien fumando, él quiere vomitar como una mujer embarazada. Dice Jackie, él me dice, Jackie, no aguanto el olor, no aguanto, me quiero ir para acá. Y yo digo, ay, Señor, gracias, porque yo de verdad que yo no quería que él siga así, borracho, así como él estaba. Y así, hermanos, seguimos perseverando. Continuamos, hicimos la doctrina, yo quería bautizarme. Para mí fue una alegría bajar a las aguas con mi esposo, de verdad, porque mi esposo primero, él como que se estaba desanimando de venir acá a la casa de Dios, porque yo lo quería traer todos los días. Y él me decía todos los días, iglesia, y casa, me decía. Y así yo le decía, no, pero tenemos que ir, le decía. Y un día hasta que me hizo llorar todavía, que yo le estoy diciendo, vamos, no, que ya tú te pasas, me decía, ya todos los días. Y un día así que me hizo llorar, fue un jueves. Y así vinimos, yo le digo, ya vamos a estar bien, pero vamos.
Y nos sentamos y el pastor, el siervo, el pastor Iván comenzó a hablarle y le comenzó a señalar a él. Y le comenzó a decir, tú, ¿por qué le haces llorar a tu esposa? Y él solito comenzó a caer en sus lágrimas y me dice, verdad. Y el pastor le habló como que si el pastor hubiera sabido todo lo que había pasado. Y me dijo, ya nunca más, ya te digo así, me dijo así, ya para venir, ya mejor, ya, ¿cómo se llama? Tenemos que ir nada más. Me dice, aún así estoy cansado, me dice, sí, pero no, que estoy cansado y ya tú quieres todos los días, me dice. Y yo le digo, pero sí, tenemos que estar allá, ¿qué hacemos acá? ¿Vas a mirar tele? ¿Qué vas a hacer? Le digo así, vamos, ya estamos mejor, así le digo. Fue algo bonito, hermano, y así sí, seguimos perseverando acá en los caminos del Señor. También estoy muy contenta porque estoy apoyando a la hermana Jocelyn en su anexo. No, nunca pensé trabajar, sí, con niños.